la mesa internacional de este martes 27 de febrero de 2018 están con nosotros Gustavo Calvo, Leonel Harari y Rafael Porsekansky. Recién estábamos en Estados Unidos, ahora saltamos a China. El Partido Comunista de China abrió la puerta a la permanencia indefinida de Xi Jinping como presidente, lo que implicaría abandonar el modelo de sucesión que garantiza la estabilidad del país desde hace 30 años. El proyecto de reforma constitucional anunciado el domingo pone en entredicho la noción de gobernanza colectiva impulsada por el ex dirigente Deng Xiaoping en los años 80 para evitar que un líder se perpetuara en el poder, como ocurrió en su momento con el fundador del régimen Mao Zedong. Los dos predecesores de Xi Jinping, Un Jintao de 2003 a 2013 y Jiang Zemin de 1993 a 2003, ejercieron 2 mandatos de 5 años. Y en ambos casos, la transición se produjo sin sobresaltos en esa que hoy es la segunda economía del mundo. Leo, vamos contigo. Bueno, yo creo que en una mesa de este tipo no hace mucho comentábamos el último congreso del Partido Comunista y veíamos ya la piola de lo que iba a pasar, porque había 2 hechos que nos llamaron la atención en aquella mesa. Uno era que, al contrario de lo que eran los últimos 30 años, no se veía claro el delfín, quién iba a tomar el cargo luego del segundo mandato de Xi, y no se veía toda esa generación de recambios que era parte de la gobernanza colectiva tal como la concebía Deng Xiaoping. Nos hacía pensar con eso que no quería, que no era un problema. No había delfines. Claro, no hay delfines en esta pecera. Y segundo, estaba la incorporación a los estatutos del Partido Comunista del pensamiento de Xi sobre el socialismo en una China de una nueva era. Sí. Esa no parecía una decisión menor, ¿no? Claro. Había un ensalzamiento de la figura y de la cabeza de este hombre, ¿no? Claro, además transformando el pensamiento de un personaje en doctrina. Ahora se enseña en las escuelas, o sea que la cosa fue muy... O sea que no es sorprendente este paso que faltaba. Lo que sí es interesante es analizar hacia dónde conduce, por qué tan rápido, porque en cierto sentido para los chinos esto es un proceso que va muy rápido. China está avanzando en todos los espacios que van quedando abiertos en parte por el aislacionismo o la incongruencia, digamos, americana, en parte porque estamos en un cambio de época donde todas las cosas están en cuestión y China va ocupando los espacios y Xi tiene un plan. Ahora, ¿qué efectos tiene? Para empezar a alargar, si querés, la discusión. Por un lado, pienso que parece ser un elemento de estabilidad en el mundo. Hay una tendencia en momentos de caos, de confusión, de debilidad de la gobernanza internacional a creer más a aquellos que tienen liderazgo o mano fuerte, una visión que tranquiliza a la inquietud de la gente y que tiene explicación para todos. Eso lo está haciendo bien. Esa estabilidad le favorece también porque, mismo desde el punto de vista económico, en Estados Unidos hoy no sabemos exactamente dónde está el buen negocio, excepto en el pequeño grupo que gobierna para sí en Estados Unidos, pero los demás no saben muy bien en dónde están parados. En cambio, China dice, estas son las reglas de juego, nosotros vamos para aquí, y además ahora nos están diciendo, esto va a ser así por décadas. Es un elemento estabilizador. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es que esto está basado en reforzar la autocracia, el poder de una manera muy vertical y en una sola persona. Lo que provoca a nivel de la sociedad por un lado, la adhesión que va a reforzar, la autocracia siempre tiene una parte de gente que está contenta que eso sucede, que van a formar una corte, pero por otro lado, no hay manera de ventilar los conflictos, de tener válvulas de escape, de permitir que la sociedad civil vaya tirando pistas para un lado y para otro y poder negociar en permanencia. Esa parte va quedando atrás. Quiere decir que a mediano y a largo plazo es como una olla a presión, va calentando. Esa es la otra cara. Yo creo que en este momento China aprovecha la administración Trump para ocupar espacios que de otra manera no ocupaba. Por ejemplo, el hecho de que se bajaran del Tratado Pacífico, entre otras tantas cosas, o la Organización Mundial del Comercio. China hoy representa el liderazgo en la libertad de comercio, los tratados internacionales, la gobernanza, el orden, las inversiones en países emergentes, etcétera. Es un proyecto imperial y un señor con proyecto de emperador.
en un país que tiene la tradición de hacerlo. No vamos a poder escaparnos de esto por las próximas 30 años de mesas en perspectiva. Sí, a ver, primero una precisión para la audiencia. Yo por las dudas me tomé el trabajo ayer de observar los últimos 20 años de China según la institución Freedom House, que mide democracia comparativamente en todo el mundo. Mide por varias dimensiones, ¿verdad? Mide libertades civiles y derechos políticos. A ver, China, desde el punto de vista de los puntajes, está igual que hace 20 años. Esto no marca un quiebre en esa famosa dicotomía dictadura-democracia. China es un autoritarismo puro y duro desde siempre, básicamente. Desde la Revolución Comunista, ni hablar. Entonces, aquí lo que hay es un cambio de formato de autoritarismo. No sé si uno podría decir siempre se puede ser más autoritario. Bueno, quizás sí, pero no cambia la relación dicotomía dictadura-democracia. Me acordé de Uruguay, porque yo en mis tiempos de licenciatura en sociología comparé dos dictaduras como la uruguaya y la chilena. La chilena tenía un formato de mando vertical y personalista, centrada en la figura del general Pinochet. La uruguaya era considerada una democracia de los generales. Democracia de los generales, entre comillas, ¿verdad? Qué término, ¿no? Pero era una cuestión... Cuasi colegiada. Había una cuestión más colegiada. Bueno, China va ahora hacia nuevamente hacia una personalización del autoritarismo. Lo que puede implicar en este sentido, muchas cosas ya las manejó Leo. Yo manejo una más. Yo cuando estudié justamente esta comparación entre la dictadura chilena y la dictadura uruguaya, uno se preguntó, Uruguay tuvo a Beck Villegas, por ejemplo, de ministro, pero Uruguay no aplicó de forma ortodoxa el paquete de neoliberalismo. Lo aplicó en algunas áreas, en otras no. Los funcionarios del Estado no se redujo con la dictadura uruguaya. Cambió, pero no se redujo. No fue un neoliberalismo completo. Se liberalizó la moneda, se liberalizó el comercio, pero no se liberalizó como se hizo en Chile, una verdadera refundación económica. ¿Eso por qué? Bueno, yo creo que cuando uno tiene todo el poder concentrado en una sola mano, la posibilidad de aplicar políticas drásticas, refundacionales, es mayor a cuando hay por lo menos una cosa colegiada. Eso puede ser un elemento, es decir, con esta personalización de la política se abre la posibilidad de que China se ponga más ortodoxa en la línea que se quiera pensar, ¿verdad? Por otro lado, una reflexión más general, y creo que Leo apuntaba a esto. Nosotros, la historia de la humanidad está moldeada por la historia de los imperios, el romano, el británico, el norteamericano, el inglés. Bueno, se nos viene el imperio chino. El imperio chino es el próximo, así se lo señala, como el próximo imperio que va a estar a la cabeza del orden mundial. La pregunta es obvia. Si a nosotros los imperios anteriores nos moldearon, si lo que nos viene es esta mezcla, por un lado, de herencia ideológica comunista con políticas que más bien capitalistas, con autoritarismo, ¿qué nos espera el Uruguay bajo un mundo regido por China? Bueno, dos intervenciones largas, falta la de Gustavo y después vendría la discusión, pero los oyentes también se meten. Por ejemplo, dice Sergio, ¿es realmente China un país comunista? Económicamente no lo es, y de ahí su espectacular crecimiento. Es políticamente comunista y da lo mismo cambiar de mando cada 10 años o perpetuar al mismo actor al frente del movimiento. Otra observación provocativa, la de Oscar, que dice, ¿será que China se rinde ante el modelo político de Norcorea? No. Claro, lo que pasa es que hay poco conocimiento de China, yo me incluyo, y claro, surgen preguntas, algunas preguntas ya las hizo Rafael y algunas cosas que yo iba a analizar, las analizo ya Leo, pero me parece que lo más práctico es empezar a contestar preguntas concretas. Es decir, en primer lugar, China no es una democracia, no lo fue y no lo va a ser. Así como nosotros vemos el modelo chino como una especie de experimento, ellos ven la democracia occidental como un experimento. Un chiste que hizo Deng Xiaoping hace muchos años, porque ya no está con nosotros, era, bueno, sí, la democracia sí es una buena idea, pero después de todo solo tiene 200 años.
Es decir, esa es su visión de la democracia occidental. Entonces, no podemos esperar de China un amoldamiento al statu quo universal. No lo va a hacer. China tiene su propio camino. Es fiel a su historia y es fiel a su presente y va a ser fiel a su futuro. Segunda pregunta. ¿Esto de Xi Jinping es algo evitable, inevitable, va a suceder? Xi Jinping lo primero que hizo después de llegar al poder fue una enorme purga. Lo disfrazó de una campaña anticorrupción y se sacó de encima a todos los oponentes políticos que tenía a la vista. Es decir, él tiene en este momento todo el poder en China. El poder en China está repartido en 3 bases fácticas, que son el ejército, el gobierno y el Partido Comunista. Él es presidente de los 3. Por lo tanto, no es una persona a quien tengamos que buscarle ahora y en el futuro cercano un delfín. No lo vamos a encontrar. Entonces, lo que está haciendo Xi Jinping es asentándose en su trono y siguiendo adelante con una política que ya empezó. Estamos haciéndonos muchas preguntas sobre el futuro, pero Xi Jinping ya hizo cosas. Xi Jinping, cuando Estados Unidos empezó a manejar trabas arancelarias para los productos que venían del Pacífico, desarmó toda la infraestructura del Pacífico y empezó a hablar de la nueva ruta de la seda. Cuando Estados Unidos salió del Transpacífico, del Acuerdo Transpacífico, inmediatamente empezó a adoctrinar a sus embajadas en Europa y América Latina para empezar a hacer un acercamiento comercial. Es decir, él ya está haciendo cosas y las va a seguir haciendo. China tiene un camino muy claro. Hoy decía Leo que China tiene un plan. Quizás de las potencias es la única que tiene un plan. Ahora, ese plan, contestando a la pregunta de Rafael, implica que tengamos que aprender chino porque a la vuelta de la esquina tenemos un emperador y tenemos que cambiar la bandera. Yo creo que China tiene muchísimos problemas internos que ellos ya han demostrado que para ellos son una prioridad. Yo creo que China tiene un ritmo que no va a acelerar. Podemos esperar, sí, una superpotencia dominante en 20, 30 años. No estoy subestimándolos ni nada de eso, simplemente estoy analizando las prioridades que han dado ellos a sus políticas. Cuando pudieron acelerar, no lo hicieron, no lo van a hacer ahora tampoco. Pero el paso, no lo van a aflojar. Ya es una superpotencia dominante. Sí, ya lo es. Dice otro oyente que seguramente ustedes conocen, Marrón del Estadio. ¿Me quieren convencer de que la dictadura china comunista es la panacea mundial? Ya se olvidaron de Tiananmen. Me olvidé de eso, perdón. Una pequeña. ¿Quién lo quiere convencer a Marrón? No, una pequeña. Es inconvencible, de todas maneras. Una pequeña Ojo, respuesta. si lo quieren convencer, claro, no. Patéticos. Quiero aclarar algo. En China hay una frase que dice un país, 2 sistemas. Claro. Ellos tienen clarísimo que su estatus político es el socialismo y tienen clarísimo que su modelo económico elegido es lo que ellos llaman un capitalismo socialista. O sea, eso no tiene discusión en China. No tienen ningún problema en abrir un McDonald's en cada esquina. No lo tienen, pero no dejan de llamarse socialistas. No, me parece que caemos un poco en las trampas de las etiquetas. Claro. Porque cuando decís comunismo, democracia, ¿qué es eso y cómo se come? Lo que sí es que sabemos es que tienen un sistema de filtraje de gente que hace que, por ejemplo, los profesores en los liceos identifiquen los estudiantes más capaces para invitarlos a entrar en el Partido Comunista. Tienen 80 millones de afiliados que son supuestamente una élite. Y su concepción, que clara, y eso lo hemos hablado incluso con algún chino que otro, es un país demasiado grande y complejo como para que pasen tantas cosas. Tiene que ser gobernado por gente muy capaz, con vocación, con un partido único, donde son la gente que realmente entiende los temas que maneja el país. Bueno o malo, es otra historia, que va a ser un imperio, va a ser un imperio. Yo digo, ¿qué va a pasar de ahora en adelante y cómo los uruguayos, como un paísito chiquito, tenemos que ubicarnos? Es evidente que nos van a asignar, como ya lo están haciendo, un lugar en la nueva Organización Mundial del Trabajo. A nosotros nos tocará producir alimentos, la base logística para la navegación, probablemente algún tipo de materia prima, todo lo que necesita mucha agua para producir, ya sea lechugas o arroz o la piscicultura, porque eso es las cosas que a ellos les faltan y necesitan y lo van a hacer. Pero ¿qué va a pasar a nivel global? A nivel global es posible que en algún momento empiece a haber un movimiento de defensa de esto, la creación del otro polo. Así marcha la historia. ¿Cuál es ese otro polo? Ese otro polo es la cuenca atlántica.
porque la cuenca atlántica significa los valores de Occidente. ¿A qué le llamás cuenca atlántica? La cuenca atlántica es ese triángulo que hace Europa, Estados Unidos, África, o América Latina, digamos, Europa, América y África. Los países que tienen bordes sobre el Atlántico, que representan en buena parte lo que llamamos nosotros la cultura occidental y cristiana, o judeocristiana, que es la que construyó los últimos 70 años de la globalidad, de la mundialización. Es la que inventó Naciones Unidas y la Liga de las Naciones antes y la Carta de los Derechos Humanos, y que se apoya en la historia de Europa y de la Revolución Americana para dar sus valores. Y estos se van a tener que actuar. ¿Cómo va a pasar eso? Primero África, que nos estamos olvidando ahora porque todavía no cuenta mucho, pero que es la que tiene mayor juventud, mayor natalidad, y sigue teniendo grandes cantidades de recursos naturales y también de recursos humanos todavía mal conocidos. Tenemos que apoyarnos en todo lo que tiene América Latina ya en curso y en marcha, y es posible que esta cuenca atlántica, con la vieja Europa, Estados Unidos, América Latina y África, sean el otro polo, y tengamos un mundo que en vez de dividido norte-sur, va a ser oriente-occidente, y ahí tendremos que sabernos ubicar. Me queda la duda, a partir de lo que planteabas, Leo, de si ese otro polo, el del Atlántico, sería capaz de efectivamente contrapesar al poder económico y político chino, que es uno solo, ¿no? Es verdad. Pero tiene suficiente historia para reinventarse. Lo que pasa es que hay contradicciones internas en China también. En China tenés una China rural, y tenés una China urbana, que son dos mundos. Tenés un sistema financiero que es un tema negro o escondido, que está en una crisis brutal. Y ahora vas a tener además una oposición ideológica dentro del gobierno que no se va a poder expresar. Todo eso son presiones que van a provocar las contradicciones internas. Sí, como bien dice Leo, a ver, que se personalice la política no implica que no sigan existiendo intereses divergentes. Los estudios sobre el nazismo mostraban que detrás de Hitler había un montón de juegos tras bambalinas, ¿verdad? Lo mismo pasa en China. Ya volvemos, hay algunos temas más por la vía de telegramas en el final.